Y Daniel Pou sonríe porque él sabe que a veces hay que rogarle, pero cuando llega y se encuentra con amigos como Elvin Castillo, entonces él baja la guardia. Tú sabes que él es muy arrogante y él lo vive, de esos capitaleños de Nantes. Hace 2 semanas yo lo invité por un tema específico y él me dijo, no, preciosa, yo no voy a ese tema. Oh, bueno. Pero ahora dijo, voy para allá y mira qué feliz coincidencia que se encuentra con usted aquí. Bueno, este Metrópolis ya se circunscribe, no en la recta final, pero yo creo que falta muy poco para decidirse ya formalmente, que la Junta diga o primero que se ejerza el derecho al voto. Yo no creo en situaciones definitivas sin el aval de la Junta Central Electoral, pero no es menos cierto que hay una tradición y usted y yo que tenemos más edad que Castillo podemos avalarle en la medida que se acerca el día de Usted, ¿verdad? se complica la situación. Yo pensé que ya con los grandes idos y con un relevo que se supone que debe ser diferente y creer más en la aplicación de las leyes y demás, no iba a ocurrir esto que yo siento, aunque Daniel a veces me calma, como que tenemos que crear algo para que los días que falten no se desarrollen con la normalidad adecuada. ¿Qué piensa un joven político como usted, comunicador, de este periodo electoral ya llegando al final casi de la campaña? Bueno, gracias por la invitación antes de todo y sin lugar a dudas que como bien usted explica, en estos últimos días, esta recta final, hay una especie de, vamos a decir, una tensión silente, algo como que no permite que los ciudadanos sientan el día a día de manera normal, habitual, sobre todo los que no están más involucrados en el proceso electoral, pero nosotros que estamos de cerca, estamos adentro, estamos claros de lo que va a ocurrir. Lo que va a ocurrir porque el presidente y el Partido de la Liberación Dominicana, lo primero es que tiene una obra de gobierno, que es lo que puede esbozar, y en la campaña electoral no ha dado pie a eventualidades. Por eso ustedes ven que el presidente trabaja de lunes a domingo y trabaja de manera sistemática y de manera profesional, porque es lo que es, un político profesional. A veces algunas personas de la oposición dicen, pero ¿y por qué si él tiene una ventaja tan amplia, está trabajando tan duro? Bueno, porque precisamente es un político profesional y no da pie a eventualidades, quiere ganar con un margen bastante amplio para evitar cuestionamientos y es lo que va a ocurrir el próximo 15 de mayo. Aparte que es lo que dice el manual, ¿verdad? Es lo que dice el manual. Entonces, pero no cabe, no hay lugar, nosotros estamos confiados, estamos satisfechos de lo que se ha logrado hasta el momento, primero porque es la voluntad popular lo que debe primar y es lo que está ocurriendo. Esas 22.000 aulas que el presidente ha construido en más de 3 años, esa tanda extendida, ese 911, más de 3 millones de ciudadanos que han ingresado al SENASA, o sea, hay una serie de obras que están ahí. Y entonces eso, como decía el propio presidente en uno de sus actos de campaña, eso nadie lo puede ocultar. Y por eso la tendencia de todas las encuestadoras son las mismas. Estamos a menos de quizás 15 días para el proceso. Y ninguna encuesta de prestigio como Gallup, como Greenberg, como Penn & Schoen va a exponer el prestigio de su marca a decir cosas que no son. Es una tendencia que está clara, está marcada y es lo que va a ocurrir. Es simplemente transformar en votos esa intención de votos. Y el PLD es una maquinaria electoral que aprendió a ganar elecciones, que conoce dónde está cada uno de esos votos, sabe dónde están los comités intermedios, sabe dónde están los comités de base y tiene toda una logística estructurada desde el transporte hasta las llamadas para movilizar esa gente que tiene la intención de darle 4 años más al presidente de la República. Entonces es todo un componente que no tiene, es una fórmula que no tiene cómo fallar. Elvin Castillo, de manera paradójica, y ese es el tema que no le gusta mucho a Daniel Pou Suazo tratar en las encuestas, pero personas con una militancia política dilatada, legendaria, en este periodo se han declarado de verdad contrarios a los resultados de las encuestas e incluso a las encuestas bien acreditadas en el país.
Y uno llega a pensar, quizás tengan razón, esos y esas políticas de tantos años hablan de una percepción construida por ustedes, arriesgando naturalmente el prestigio de firmas encuestadoras que tienen no solo aquí su campo de acción, sino en el planeta algunas. ¿Cómo ustedes rebaten la percepción de la percepción y no temen ustedes un golpe de efecto catastrófico como aquel 11 de marzo en España, que nos despertemos con un resultado absolutamente diferente al previsto por las encuestas? Bueno, yo insisto y no creo que haya espacio para sorpresas porque es una obra de gobierno y el pueblo la respalda. O sea, las personas que llevan sus niños a las estancias infantiles, que anteriormente tenían niños en condiciones especiales y no tenían para pagar un nursery especializado, son las personas que se van a levantar a votar por Danilo Medina. Las personas que tienen niños en la tanda extendida, que le dan desayuno, comida, cena, libros, zapatos, uniformes que anteriormente no tenían. Cada vez que en República Dominicana llegaba el inicio del año escolar, usted escuchaba en todos los programas de radio, en todos los salones, en todos los colmados, en todas las barberías, el grito al cielo de la gente con la preocupación porque tenía que coger un préstamo para comprar útiles escolares. Eso usted no lo está escuchando, porque los niños que van a las escuelas públicas se les está dando todo. El que tiene su hijo en colegios privados, porque tiene un mayor poder adquisitivo, pues quizás tenga que enfrentar algunos de estos problemas, pero esas familias de escasos recursos que el presidente ha tratado de redistribuir esa riqueza hacia abajo, son los que se van a levantar a votar, primero porque ven en el presidente un hombre humilde, un hombre que trabaja de lunes a domingo y no lo está haciendo por la campaña, lo ha hecho los 4 años. Un hombre en el que inspira confianza, un hombre que se va donde el campesino y se sienta a escucharlo. Entonces, ese pueblo que está ahí es el que se va a levantar. Del otro lado, ¿qué hay que pudiera dar una sorpresa? ¿Dónde están las propuestas? ¿Dónde está la sustancia de un candidato opositor inexperto, joven, que no tiene la meritocracia de haber ni siquiera agotado proceso tras proceso en política? ¿Cuál es la experiencia de Estado en el candidato presidencial y la vicepresidencial de la oposición, que se sindican como los que tienen más oportunidades? O sea, ¿cuál es el pedigrí, el background? O sea, aquí no hay espacio para una sorpresa, no porque nosotros los digamos de manera arbitraria, sino simplemente porque los componentes lógicos y el sentido común están dados para que el PLD continúe en el poder. Una pregunta, quiero hacerte una pregunta. Yo he mirado casi todas las encuestas, más o menos con credibilidad y prestigio de las empresas acreditadas aquí en el país. No es como Carmen dice, de que yo soy alérgico a las encuestas. Lo que pasa es que yo leo en las encuestas los indicadores que nadie lee. Okay. Por ejemplo, en Greenberg hay un indicador interesantísimo. Cada 100 encuestados, un 29% no aseguró que iba a votar. Eso ratifica una tesis muy interesante que hemos venido consolidando algunas personas, y es que la franja de votos no comprometidos desde las elecciones del 2008 ha ido ampliándose, a tal punto de que en las elecciones 2012, esa franja de votos no comprometidos que oscilaba entre el 19 y el 20%, le dio la victoria a Danilo Medina, porque en todas las mediciones anteriores el voto exprofeso, el voto manifiesto, le había dado la ventaja a Hipólito Mejía. Y vemos cómo en las últimas 3 semanas del proceso del 2012, el presidente Medina, actual candidato del Partido de la Liberación Dominicana, logra engarzar con esa franja de voto no comprometido y pues llega a obtener la victoria con 1.50 y algo, ¿verdad? Pero obtuvo la victoria. Ahora, para eso hay que tomar, a la hora de tú evaluar, yo digo que en las encuestas hay que entrar por la puerta de atrás. Desmenuzar. Sí, mucha gente, ten cuidado con no desmenuzarla, porque después si la desmenuza no sabe dónde está la puerta de atrás, y se te desdibuja todo el panorama. Pero hay que entrar por la puerta de atrás, porque todo el mundo se refiere a la intención de voto. Bueno, tengo la intención de voto, fulano de tal tiene tanta intención de voto.
pero esa es la intención de voto del universo de las personas que tienen el voto definido. Greenberg, por primera vez, no lo había visto en otra, publicó esta modalidad del 29% que no tenía voto decidido o no sabía si iba a votar. Una de las cosas que me lleva a hacerte la pregunta actual es la siguiente. ¿Cuántos puntos por encima, y eso deben de tenerlo las personas del equipo del presidente, tiene el presidente sobre el Partido de la Liberación Dominicana? Tú sabes que eso es un indicador importantísimo. Cuando la figura del presidente, como pasó una vez, Leonel Fernández tenía una puntuación que le llevaba casi un 30% al Partido de la Liberación Dominicana. Esta vez, ¿cuánto le lleva Danilo Medina al Partido de la Liberación Dominicana? Bueno, el dato exacto no lo manejo, siendo honesto, pero la figura del presidente, yo estoy muy seguro que debe estar muy por encima de la figura del partido. Y eso se debe a lo que hemos estado explicando el día de hoy aquí. O sea, la figura del presidente, si tú haces un análisis de 4 años hacia acá, siempre mantuvo los niveles de aprobación de su gestión en un 90%. Muy elevados. Muy elevado. Quizás se afectó un poquito cuando el tema de la reelección porque era natural. Sí. Pero es el único escollo que ha enfrentado. Sin embargo... Bueno, yo creo que es el único presidente que a 2 años de mandato logra mantener un índice tan alto de aprobación. Y con una ventaja que hay que tomar en cuenta. Cuando tú sitúas a Danilo Medina versus Luis Abinader, tienen prácticamente la misma tasa de rechazo. Y Luis Abinader no ha sido político. O sea, o Danilo tiene una tasa de rechazo muy alta o Luis tiene una tasa de rechazo, o Danilo tiene una tasa muy baja o Luis la tiene muy alta. Pues es verdad que tú analizas las encuestas por la puerta, entras por atrás. Entro por la puerta de atrás. Cuando usted plantea el asunto de la aceptación del presidente más allá del partido, eso quiere decir que hay sectores fuera del PLD que podrían avalar la candidatura del presidente, ¿es lo que tú quieres decir? No, indiscutiblemente, lo que pasa es que en un momento determinado aquí se ha visto que, y eso sucedió con Leonel Fernández, por ejemplo, en las elecciones del 2004, el influjo de afuera hacia adentro del partido era tal que superaba al partido por mucho. Es el único fenómeno político que se ha dado de esa naturaleza en la historia de lo que es la evaluación electoral en República Dominicana. Mira, después cuando Elvin nos deje, tú y yo vamos a hablar de la oposición y de sus estrategias. Delante de la visita no podemos hacer eso, pero quiere decir que la posibilidad reiterada como exposición, como retórica de una segunda vuelta por los partidos de la oposición, los que forman los bloques de oposición y los que son los partidos alternativos, pero ya después de las alianzas y de las mezclas y de las candidaturas, hablar de alternativos es un poco cuesta abajo. Pero después de la pausa, Elvin, sería interesante que nos planteara la posibilidad de una segunda vuelta, no como chiste, porque a veces uno piensa que es un chiste de acuerdo a los números, con todo el respeto a una posibilidad de una institución electoral que existe aquí. Pero vamos a conocer esa respuesta después de la pausa. Cállate, le dice uno cuando ocurren esas cosas. Elvin, segunda vuelta. Háblame de la posibilidad electoral de una segunda vuelta establecida aquí, después vamos a hablar de asuntos electorales. ¿Por qué insisten casi todos en la posibilidad de una segunda vuelta, menos a Toy de Camps? Insisten en la posibilidad... Pero, escúchame, ¿casi todo quién? Los de la oposición. Exacto. Ahí más respeto. Insisten todos en una eventual o una posible segunda vuelta porque simple y sencillamente saben que no tienen opciones. Porque en el proceso democrático de la República Dominicana, en los escenarios de segunda vuelta, cuando te vas atrás en la historia, porque uno debe analizar en función de la historia, los procesos de segunda vuelta se daban cuando había 3 fuerzas políticas que permitían que se complicara el llegar al 50+1. Automáticamente el Partido Reformista dejó de ser esa tercera fuerza y no ha emergido una nueva, un tercer polo
que complique el llegar al 50+1. Usted ha visto que en los últimos procesos siempre se ha ganado con el 50+1. Leonel Fernández ganó una vez con 57, el presidente Medina ganó casi con 52 el último proceso, o sea que la posibilidad real de una segunda vuelta no es posible. Y mucho más cuando esa oposición que usted plantea, que está presentando esta posibilidad, hay 7 precandidatos de oposición, ¿verdad? 7. Y no han sido capaces de unificar criterios para fortalecer la oposición en un polo, entonces eso va a fragmentar el voto. Aparte de que vámonos a los numeritos para ser más exactos. Él dice con mucha propiedad que segunda vuelta requiere como necesidad una tercera fuerza. La tercera fuerza en este caso sería el Partido Reformista, pero ya no es tan solo el Partido Reformista, es el PRD mismo también. Exacto. O sea, donde en la tercera fuerza confluyen 2 organizaciones que fueron grandes y están disminuidas. ¿Y qué sucede? Que en esas 2 organizaciones, una está apoyando al presidente Medina y la otra está dividida, una parte con Luis Abinader y la otra apoyando al presidente Medina. Es más, si tú analizas la encuesta Gallup penúltima, no la última, la penúltima, Danilo Medina tiene más simpatía dentro del Partido Reformista que Luis Abinader, sí, a pesar de que la cúpula del Partido Reformista lo esté apoyando. Que por cierto, tú auguraste hace 2 años aquí en Metrópolis la transformación del Partido Reformista. Digo transformación para ser más cautelosa de lo que fuiste aquella vez. Elvin, ¿confías Escúchame, pero yo también dije, verán el rostro de Danilo Medina en la boleta del PRD. Exacto. Que tú te acuerdas, me satanizaron todo. Sí, por eso es bueno que se graben los programas. Bueno, ya ahora están no hay posibilidades de que no exista la prueba. Conteo electrónico, yo pienso que hay una especie de error tardío, así como ese poema de Balaguer a una de las últimas muchachas que le encantó, que llamaba Amor Tardío. Yo creo que hay una confusión, reitero, no se trata de voto electrónico, sino de conteo electrónico. Cualquier persona que va a un banco, y voy a explicarlo de la manera más sencilla, le entregan los 10,000 pesos que me regala siempre Daniel. Entonces, la joven o el joven cuenta los 10,000 pesos. Manualmente. Y después lo pone en la máquina y la máquina lo cuenta. De eso se trata el conteo electrónico. Memelo no lo sabía, él creía que era voto electrónico. ¿Ustedes avalan el conteo electrónico? Sin lugar a dudas, es un avance, es tecnología, se están haciendo pruebas, se pueden y se han podido y se seguirán realizando pruebas delante de todos los partidos. Ellos tienen, los que se quejan, ¿no?, o que objetan esta modalidad, tienen la libertad de mandar técnicos a chequear, a verificar. ¿Por qué continuar contando con un ábaco? Ahora bien, me encantó lo que el presidente dijo el pasado sábado. El presidente Medina dijo, si quieren observar, que acrediten a todo el que quiera observar. Si quieren el conteo electrónico, que se haga. Si lo quieren con una piedrecita, que lo hagan así. Como quiera que quieran hacer el conteo, yo estoy dispuesto. Cuando hablaron de la publicidad, se suspendió la publicidad gubernamental. O sea, es que el que tiene la seguridad y la garantía y el respaldo del pueblo no tiene que temer nada. El que está gritando antes del juego de baloncesto, diciendo que los árbitros no sirven, a sabiendas de que ese árbitro era el que iba a arbitrar el partido a última hora, es porque simple y sencillamente está convencido de que no va a ganar. Aparte, yo ayer lo dije en un lugar, si la Junta no sirve es culpa de todos los partidos. Pero es que los delegados han estado presentes en todos los momentos. Correcto. Yo no entiendo. Pero también, o sea, hablando de la Junta, alguien me dijo, no, lo que pasa está que por encima de Roberto Rosario Márquez, que es amigo mío, lo conozco de jovencito, nadie tiene ahí votos, ni le digo, pues yo no sabía que en la Junta hay un órgano colegiado, claro, y ahí se vota. Además de se permite la disidencia, eso es lo mejor. Y lo más interesante es que en esa Junta hay militantes de varios partidos. Claro, ya, sin pudor, ¿eh? Sí, o sea, no, porque los partidos aquí también se han engullido la Junta Central Electoral.
Lo que pasa es que crean sus demonios y cuando le empieza a brotar por la boca, entonces lo quieren negar. Se asustan. Ese es el problema, claro. Mira, el conteo electrónico tuvo un percance esta semana, otro más, con las declaraciones del amigo, el juez Eddie Olivares. Usted tuvo la oportunidad de entrevistarlo y quizás también hemos leído mal lo que ha dicho Eddie Olivares. ¿Usted podría compartir con la audiencia de Metrópolis? Claro que sí. Lo que el juez Eddie Olivares nos expresó literalmente fue que en ningún momento él se ha opuesto al conteo electrónico. Él dice que reconoce que es un avance, que se discutió en el Pleno de la Junta hace tiempo, se aprobó en el Pleno de la Junta. Él lo que plantea es que violenta un reglamento y que él propone que el conteo se haga manual primero y posteriormente de manera electrónica. Es lo que le está planteando. Entonces, quizás va a dilatar un poco la hora a la que se tenga el primer boletín y los boletines, pero si ese es el problema, que se haga así. Es lo que yo particularmente pienso. Elvin, se habla del triunfo, ustedes están muy triunfalistas, muy tranquilos. No, triunfalistas no, porque por eso trabajamos de lunes a domingo. Bueno, es cierto. Y además eso es un tema a discutir después del 15 de mayo, como todos los partidos deben aprender a trabajar todo el tiempo. Exacto. Y no en periodo de zafra. Pero se siente que ustedes apuestan a la candidatura presidencial. ¿Ustedes están también en las congresuales y en las municipales? Estamos bien, no podemos negar que hay candidaturas por una razón de tiempo en el cargo, por una razón de muchas situaciones que se dan en la política, de intereses locales encontrados, que quizás en algún momento tuvieron dificultades, pero eso ha ido siendo subsanado, porque la figura del presidente carga mucho, ayuda mucho. Donde quiera que el presidente va, el PLD es una marca muy fuerte y no podemos negar, quizás se pierdan algunas senadurías, porque no podemos ser mezquinos y decir, las vamos a sacar las 32. Bueno, si lo hacemos, qué magnífico sería, ¿no? Aparte de eso, no le conviene. Pero debe haber una correlación de poder, ¿verdad? Y no se puede ser tan mezquino. Ahora, ¿no te parece que como nunca antes en este proceso de primarias en los partidos se cercenó el derecho de la democracia, el ejercicio democrático dentro de los partidos? Porque en casi todos los partidos, casi todos los puestos municipales, congresuales, etcétera, son puestos que son elegidos por acuerdos, negociaciones, etcétera. O sea, ¿y dónde está la democracia? Vamos a tener unas elecciones democráticas con partidos que no practican la democracia. Eso es así, yo estoy totalmente de acuerdo con eso, incluso para el tema de la mujer, de la cuota de la mujer que se le da, trataron de obviarla. Todos los partidos no querían cumplir con algo mandatorio que ellos sabían que era así, y la Junta tuvo que forzarlos, pero es un problema del sistema, no de un partido en sí. Es un problema sistémico. El tema de las candidaturas es propio de que las cúpulas de los partidos se ponen de acuerdo y violentan procesos, hacen negociaciones, por ejemplo, de alianza, para luego quitarle posiciones que han sido ganadas por voto dentro de los partidos, o sea, una serie de situaciones. Por eso yo pienso que los propios partidos, después de lo que ha ocurrido en este proceso, van a ser los más interesados en que haya una ley de partidos, porque ellos están viendo que se le está yendo de las manos lo que ¿Tú no crees que después de estas elecciones puede haber una gran catarsis política dentro de los grandes partidos de República Dominicana? Los pequeños no tienen catarsis porque a veces los pequeños tienen que coger candidatos prestados en algunos municipios, en algunos pueblos, por ejemplo en Puerto Plata, para ir para poder llenar una boleta. Pero después de estas elecciones el sistema de partido debe experimentar algunos extentores, ¿verdad?, de este parto de triciclo atravesado que ha sido el proceso de selección de la candidatura. Yo creo que la oportunidad del sistema, y aunque se oiga un poco jactancioso decirlo, la tiene el PLD en sus manos de hacer una reingeniería desde el poder. O sea, hacer un mea culpa y comenzar como fuerza mayoritaria que seguirá siendo en el Congreso, en el Ejecutivo, forzar a que hayan mecanismos legales, jurídicos, crear
algo que contribuya a que esto que ocurrió no vuelva a suceder. Pero Pero tú- pienso que la mayor responsabilidad la tiene el PLD porque es que el PRM en sí todavía no termina de cuajarse como una organización. No. Ahí va a haber muchísimos problemas posterior al proceso nuevamente. Y es la esencia de ellos. Por eso yo pienso que esa disciplina que de una manera u otra se le ha criticado al PLD tanto, de que ese comité político impone y dispone, pero al final la vida se basa en función de Pero resultados. ¿tú crees que eso va a encontrar solución en el Congreso cuando son los partidos los que tienen que definir sus lineamientos democráticos? No Bueno, que se lo establezcan por una ley. Yo creo que, como les decía, es una responsabilidad del PLD como organización política de impulsar ese movimiento. Si no lo hacen, entonces van a pagar la consecuencia de no hacerlo. Pero debe impulsarlo hacia adentro. Debe impulsarlo hacia adentro. Estamos totalmente de acuerdo con eso. El PLD obtuvo menos votos que el PRD en las elecciones pasadas. Las alianzas sumaron. Escúchame, Eso. el PLD ha perdido votos en las últimas 3 elecciones. Eso. El caudal de votos ha bajado. ¿Ustedes confían que el 15 de mayo el PLD se va a fortalecer y que además con todas las alianzas que tienen no es risible hablar del índice y del porciento que se habla? Señores, ustedes tienen un bloque de ¿cuántos partidos? Se les fueron los más aguerridos, pero Se ustedes fueron los- 3 o 4, pero son como 14 o 15. imagínate, o sea, eso garantiza Bueno, pero espérate, garantiza buenos números. porque Vinicito Castillo Eso, dijo pero eso que ladra en muy las fuerte. pasadas elecciones él salió a buscarle 300,000 votos a Danilo Medina y resulta que su organización lo que no llegó a 50,000. ¿Cuánto fue? Sí, Sí, o pero sea, ellos dicen él, que espere el 15. que él ahí consiguió tendrá- votos para otro, pero para su organización no. Eso es una álgebra un poquito extraña, También difícil hay de que, comprender. hay que explicar cosas que regularmente cuando se hace este análisis de por qué el PLD ha ido reduciendo su caudal de votos. Obviamente el tiempo en el poder desgasta, eso nadie puede negarlo. Pero también hay un componente que hay que decirlo. Por ejemplo, Max Puig sacó en una ocasión 80,000 votos. Cuando Pero, iba oche- con el PLD. pero es 80,000 verdad. votos del PLDistas que se mandaban a votar por él. Y lo mismo ha pasado con el Partido Reformista. O sea, había una directriz en la dirigencia de ese momento del PLD de inflar los aliados. Yo espero que en este proceso eso no ocurra. Que los aliados salgan a buscar sus votos, trabajen, y una demostración de esto es la campaña que tiene el PLD. Pero Voto mira, morado completo. Pero miren, las O sea, elecciones aquí no estamos mandando a votar por Miguel, que Escúchame. está con nosotros, ni con en las nadie. elecciones pasadas, el Partido Reformista, que no alcanzaba ni 2.4%, sobrepasó el 5% gracias a que un sector muy importante dentro del Partido de la Liberación Dominicana, que no se sentía muy a gusto votando directamente por el candidato del partido, y todo el mundo sabe quiénes son, bajaron la línea de votar por el Partido Reformista. Y hay reformistas que todavía discuten eso como un síntoma de crecimiento del partido. Está viendo, engañándose, engañándose. Correcto. Sí, 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 y en ese sentido... Y ahora también- van a ser beneficiados con la casilla 3. Y habrá sorpresas con esos votos que obtuvieron algunos de los partidos pequeños cuando iban aliados al PLD. Ujú, Eso es exacto. importante, al revés. Eso es importante. Bueno, muchísimas gracias, Elvin, por participar en Metrópolis. No será la primera vez. Y nosotros nos quedamos, los dos ancianos aquí, a hablar de temas que delante de ti no podemos hablar. Ustedes regresamos de inmediato. Daniel, cuando mencionabas estaba Elvin Castillo aquí y mencionábamos la aceptación extraordinaria que tuvo en sus primeros 2 años Danilo Medina Sánchez No, y 3. y 3. Yo siempre he dicho, y ahora que no está Elvin, que es parte interesada, lo podemos decir, que la brillantez de la oposición dirigió todos sus dardos en contra de Leonel Fernández. De modo que Danilo llega al poder. Durante aquella campaña no se le tocó nunca. Pero, oye, lo más interesante... Pero vamos a hablar de esa campaña, si ha fallado o no la campaña de esos grupos. No, lo que pasa es que la oposición no tenía la estrategia clara. Entonces, la rabia anti-leonelista los llevó a apoyar la reelección de Danilo Medina. Los llevó a apoyar la reelección. Cuando se produce el duelo de titanes, ellos deciden apoyar a Danilo Medina, y después que Danilo Medina pues establece la reelección para un segundo mandato,
entonces deciden enfrentarse a Danilo Medina. O sea, la oposición más errática del mundo que te puedes imaginar. Los únicos que han sido consistentes en eso fueron los Castillo, que como ellos tenían su compromiso con... ¿Tú crees que están aliados de alguna manera a un grupo del PRM? Del PRM, los Castillo. Yo creo que ellos le hacen el trabajo al PRM y de alguna manera están apostando a impulsar el PRM. Daniel Pousuazo, el discurso primero de la primera etapa de la campaña del PRM, el discurso anticorrupción, ético, nosotros somos los buenos, y que ahí se incluye también otro de los grupos como Alianza País, como Opción Democrática, Alianza por la Democracia. ¿Crees que no fue bien estructurado y no ha logrado todavía, porque hay tiempo? Yo creo siempre que hay tiempo, que no hay nada definido. Las encuestas no lo ponían en primer lugar como una preocupación de los dominicanos y de las dominicanas, pero ellos insistían. Se nota un cambio en la estrategia. ¿Tú crees que eso falló al principio? Mira, definitivamente. Definitivamente, porque es que, salvo Guillermo Moreno, de todos los candidatos de la oposición, todos son figuras nuevas en el escenario político. Minú no, pero tú sabes que el lanzamiento de Minú ya fue prácticamente al final. Pero Minú sí, tampoco, pero Minú ha sido parte tampoco ha tenido PLD la proyección para una candidatura presidencial. Ahora, Luis Abinader, ¿cuál es el problema con Luis Abinader? Es que en vez de empezar a construir su imagen, resaltar los atributos, la confianza que debe tener, pues empezó a enfrentarse con un adversario tan colosal como Danilo Medina, que definitivamente era, señores, como querer combatir un elefante con una pistolita de esa que lanzan mitos. Pero ¿no crees que el PRM tenía o tiene la fortaleza por los legendarios dirigentes que están ahí del PRD y que Luis Abinader podía encabezar esa fuerza y ese PRD histórico que está de ese lado? No, lo que pasa está que el problema justamente son esos legendarios. Siguen pensando la política en el siglo XX. Estamos en un nuevo contexto de la política. Y la política tiene nuevos recursos, tiene nuevos instrumentos, requiere nuevas estrategias. Entonces se están utilizando viejos instrumentos, viejos recursos, viejas estrategias que ya no calan. Date cuenta, si es un tema importante, que pocos han tomado en cuenta, cuando tú tomas la intención de votos, Luis Abinader, que es el candidato joven, fresco, no tiene aceptación en los jóvenes. No tiene aceptación entre los... ¿Por qué? Porque es una candidatura fresca con un discurso viejo y con recursos viejos y con una estrategia anticuada. Ese es el principal problema. Y el tema que te dije inicialmente, tú no puedes empezar a producir un embate político cuando tú no eres conocido por las gradas. O sea, tu imagen es muy pobre. Hay un sesgo de clase de la candidatura y del partido que quizás se vaya transformando. Parece mentira, no tiene aquella incidencia del PRD antiguo con las bases. Bueno, pero que ha habido también un relevo generacional. Ese voto comprometido, date cuenta, algo yo decía hace un rato, que cuando tú sacas de la encuesta Greenberg, hay un 29% de votos no comprometidos. En República Dominicana eso antes no existía. Pero ¿qué resulta? Es que todos esos viejos militantes han muerto, han desaparecido, ya están ancianos, no tienen incidencia en la vida. Miren, estos días me encontré yo con un viejo militante del PRD, un hombre que fue vital en una estrategia de los años, en unas elecciones de los años 80 del PRD. Un hombre ya consumido, desgastado, un hombre que fue vital para el PRD, y lo abordé y qué tal, no, yo no estoy en nada, yo no quiero saber de nada de eso. Un hombre que fue importantísimo. Entonces, no podemos seguir pensando que porque esté doña Ibelice, esté don Hugo, estén todas esas personas que me merecen mucho respeto y mucho cariño,
la política puede seguir siendo como ellos la piensan. Ese es el problema. ¿Piensas que la presencia y la responsabilidad que tiene el presidente Hipólito Mejía en la campaña es una garantía de mantener la adhesión de los antiguos PRDistas al grupo de Abinader? No creo. Primero porque esa simpatía, esa identificación con Hipólito Mejía no creo que la pueda endosar. O sea, eso no es automático. Aunque haya postulado a su hija como candidata a la vicepresidencia. Por cierto que yo no la conocía, yo no sabía quién era Carolina. Mejía Gómez. Mejía Gómez, sí, hija de don Hipólito. Los otros días la escuché. No convence. Hay demasiado histrionismo en su discurso y en su abordaje frente al público. ¿Y no la crees un símbolo? ¿No piensas que es el Hipólito que está ahí de alguna manera? ¿O el aval de Hipólito? Lo que pasa es que si eso se transmuta en Carolina, entonces ella va también a transmitir la tasa de rechazo de su padre, que ha persistido durante varios procesos electorales en República Dominicana. Es alta. Entonces, la más alta que haya tenido líder alguno aquí en República Dominicana, con excepción de Balaguer, que Balaguer todo el mundo sabe que yo creo que lo rechazó hasta su madre cuando nació, pero no importa. Daniel, no seas irreverente. Daniel, la teoría de la conspiración electoral, ¿la crees? Como decía al principio del programa, siento que hay interés en afectar el decurso normal del proceso. No sé por qué ni para qué, y de verdad me preocupa, y lo estuve conversando con uno de los líderes de los grupos de sociedad civil, y le decía que lo que se impone ahora es sensatez, porque no podemos estar augurando tableteo de las ametralladoras y ríos de sangre a esta altura. Bueno, por ahí hay algunos izquierdistas que están participando en la oposición que hablan que esto va a terminar con el pueblo tirado a la calle. Sí. O sea, en el imaginario de ellos todavía piensan que aquí se puede repetir abril del 65, que por cierto. Ay, aniversario, esta semana fue el 28. Fue el 28. Intervención. ¿Qué edad tú tenías? Un muchachito. Yo, 10 años. Pero te impactó aquello, ¿no? A mí me impactó todo, porque en mi casa mis primos eran militantes del 14 de junio. O sea, mi casa era un hervidero de jóvenes, de Amaury, Germán, Otto Morales, León Tebrea y todos esos dirigentes jóvenes que fueron íconos en la historia. Y entonces, pues, yo conocí Pérez Guillén comía en mi casa, que luego lo mataron al Garrote en La Victoria. O sea... no, nosotros pertenecemos a una generación marcada por la epopeya. Y yo me crié en la Obispo-Porte. Ah, claro. O sea, entre Sánchez y Callejón de Regina. Esa es una página bien escrita de la historia dominicana. Claro, por la mañana las familias durante la guerra se intercambiaban la información de a cuál de los muchachos habían matado en los combates del día anterior. Y pensar cómo ha cambiado el sentimiento hacia Estados Unidos ahora. Sí. Parte de alguno de esos muchachos. También tenemos que hacer una pausa y regresamos con Daniel Pousuazo. Y qué bueno, Daniel, que recordaras Abril, porque yo pienso que es un pendiente y cada vez más, así como la canción que estaba de moda en aquella época, tú cada vez más te me alejas. Yo pienso que Abril se aleja y que en la medida que se vayan, que se despidan los protagonistas, por envejecimiento, por muerte, quizás queda el eco en nosotros, aunque yo insisto que hay bibliografía suficiente de un lado y de otro para entender aquello que ocurrió. Sí. Ahora, yo te confieso que todo lo que he leído que se ha escrito de Abril, nada se acerca a Abril como lo que tuvimos la oportunidad de vivirlo, porque aunque yo era un niño de 10 años, yo me acuerdo que yo salía de mi casa y yo me iba para la trinchera detrás de mis primos y de los amigos de mis primos, o sea, nadie me detenía. No, pero le cambió la vida a ustedes. Claro, claro, yo recuerdo después el problema de reinserción para la escuela, el colegio donde yo estaba desapareció,
O sea, la vida nos cambió totalmente. Pero abrir no fue abrir fue todo un proceso. O sea, yo recuerdo desde cuando el ametrallamiento de la calle Espaillá. O sea, abrir no empezó en abrir empezó en la calle Espaillá. A mí siempre se me ha fijado esa idea. Un día podemos hablar de eso ampliamente. Abril también es una reacción, yo digo tardía, pero es propia del accionar nuestro. Ahí están esas imágenes, recordemos que Sagrada Bujosa hizo toda una serie sobre Abril y fue impactante y hermosa aquí en Metrópolis. Pero mira, te voy a decir, yo recuerdo a Francis Camaño comandando los cascos blancos, 2 años antes de abrir, él agolpeando a los muchachos de la calle para allá con porte y tirándole bombas lacrimógenas. Fue su verdugo y se transmuta en su líder. Yo recuerdo de un joven de ese tiempo que conocí y con el cual tuve una amistad muy prolongada, luego murió, que él me dijo que el 26 de abril él tenía a Francis Camaño en la mira de su fusil, mientras Francis Camaño caminaba, porque él consideraba que Francis Camaño merecía la muerte por lo abusador que había sido en las manifestaciones cuando él era jefe de casco blanco. Y me dijo, ¿tú sabes por qué se salvó? Porque se me trabó el fusil. Y qué bueno que lo digas así, sin temor, sino como testimonio histórico. Y yo recuerdo que en una de esas manifestaciones que el comandante de Abril, el referente de valentía, que fue Francisco Alberto Camaño Deñó, estaba como él reprimió a los jóvenes que estaban ahí. Y hay personas vivas y absolutamente cuerdas y sanas y lúcidas. Es el caso de Sagrada Bujosa, que ya lo recuerdo, y recuerda para una serie que me hice, iba a decir me ordenaron, pero sí, en el hoy. Recuerdo la entrevista a Antonio Isaconde, que dijo que cuando él se encontró en un zaguán con Francisco Alberto Camaño Deñó, él se asustó y dijo, ¿pero qué tú haces aquí? Y fue Francis que le dijo, no, yo estoy del lado de ustedes. Sí. Entonces fue una transformación de, en esa época, el hijo de Fausto Camaño al héroe de Abril. Bueno, sin dudas. El único general jefe de Estado Mayor que no había sido de la familia Trujillo, el padre Fausto Camaño. Hay un dato muy interesante, y es que la gente dice, ¿cómo Francis Camaño llega a ser lo que llegó? Bueno, se presentaron coyunturas que lo condujeron, la historia lo cogió de la mano y lo puso en un sitio que él mismo no sabía ni hacia dónde había llegado. Es más, yo digo que Francis Camaño nunca entendió por qué él fue el líder de la revolución del 65. Tanto así que él nunca lo comprendió, que después él no entendía ni siquiera el significado que él, de manera emblemática, llevaba en su persona. Por eso cometió los errores que cometió. Cuenta doña Paula Acevedo, una de sus viudas, aquí lo contó, que cuando a Francis lo llamaron para decir que lo iban a proponer como presidente de la República allá a Londres, él dijo, imposible, yo no quiero ser presidente de la República, ya como por elecciones y demás. De modo que él no estaba consciente de todo lo que significó para el pueblo dominicano en ese momento. Y quizás si no se va, otra hubiera sido la historia, pero la historia no se ocupa de lo que pudo haber sido, sino de lo que fue. La historia succiona todas las condiciones y todos los actores en un momento determinado, cuando lo necesita para un proceso, los coloca y luego los lanza al vacío. ¿Oíste? Y entonces depende de tu capacidad, tu inteligencia, tu agudeza, te puedes reciclar en la historia. Francis Camaño no tuvo esa oportunidad porque él nunca comprendió el rol que le tocó. Y el hombre del 73 ya llega a un país que ha cambiado muchísimo. Claro. 8 años después de Abril. Y eso que la vida no era tan rápida. Como es ahora. Hoy en día, al año y medio, ya no te recuerda a nadie. Nadie. Es cierto. Tú desapareces de los medios y al año y medio tú preguntas por Carmen Inver Brugal. Porque la lluvia de información, la fugacidad es cada vez más aplastante. Acuérdate aquello que dijo uno de los grandes,
del planeta cuando le decían, no reconocen lo que estás haciendo. Y él decía, la inmortalidad me encontrará, ya no encuentra la inmortalidad a nadie. Es el instante lo que prima. Qué bueno recordar Abril. Para hablar de Abril y de la intervención y del golpe, hay que hablar también, Daniel Pousuaso, de lo que significó el triunvirato. Y yo creo que todavía ese es un pendiente aquí. ¿Cuál es tu posición frente a ese gobierno de facto? Bueno, como todo gobierno de facto, era un gobierno que prácticamente era una articulación tratando de tener ribetes de legitimidad de un sector de la oligarquía dominicana que estaba tratando o insistía en dilatar el proceso democrático. ¿Por qué? Porque necesitaba extender sus redes sobre el aparato y al interior del aparato del Estado. Recuerda que en ese tiempo el Estado dominicano era la institución más rica que tenía el país. Tenía fábrica de cemento, fábrica de clavos, pintura. El Estado producía todo. A final de cuentas, y con todo el proceso, el Estado terminó siendo saqueado. Y luego del 65, cuando Balaguer asume, tiene que sucumbir frente a esos sectores de la oligarquía y permitirle que continúen devorando la carroña que quedaba del viejo Estado capitalista de Trujillo. Entonces es un proceso tremendo, pero nadie puede, por ejemplo, hoy en día, nadie recuerda a don Emilio de los Santos. Para nada. Para nada. El único hombre que ha renunciado del poder y ha bajado las escalinatas del Palacio Nacional y se ha ido en un carrito de concho para su casa. Esos ejemplos ahora lo que provocan es risa. Yo me imagino a los muchachos del estudio. Sí. José Israel Cuello cuenta que en una ocasión un limpiabotas, estoy hablando hace muchos años, del Parque Colón, uno que habitualmente le lustraba los zapatos a él, cuando pasó don Emilio dijo, ingeniero, ese señor es loco. Y le dijo, ¿por qué? Ese es Emilio de los Santos. Él dice que él fue presidente. O sea, él era un ciudadano común. Y con su dignidad a cuesta. Sí. Hay ejemplos aquí todavía. Don Emilio nunca, yo lo vi con un carro. Y él iba a tomar café con mi abuelo y con el vecino de al frente, porque vivía en La Porte, esquina Meriño. Nosotros vivíamos en la ciudad de Hipoporte. Yo recuerdo que el día que renunció, él cogió y se fue a la casa de don Gilberto Vallejo, tío del ingeniero Vallejo que vivía frente a mi casa, donde don Gilberto y Josefita, y se fue y le sirvieron estaba muy agitado, porque acababan de ejecutar a los muchachos de Manaclas, y entre ellos estaba Tony Barreiro, que era vecino de él, que él le había dedicado muchísimo cariño a ese joven. Y don Emilio llegó prácticamente a pie. Gesto de dignidad, qué bueno que concluya Metrópolis con esos recuerdos que son importantes. Y un hombre consecuente, siendo un hombre conservador de la derecha. Eso es más importante. De este país, y con una dignidad que se ha llevado de encuentro la supuesta dignidad de muchos izquierdistas que fueron vendidos como héroes en un momento de efervescencia política en este país. Y eso es otro pendiente, Daniel, pero quizás tú y yo no podamos verlo. Señores, muchísimas gracias por quedarse con nosotros aquí en Metrópolis.